noches, Dios le bendiga. Les saludo con la paz del Señor. En nuestra segunda clase, en este segmento acerca de los dones y ministerios en la iglesia. En la anterior clase, haciendo una remembranza, pudimos introducirnos a poder mostrar a los alumnos y a las alumnas y a todos los que estamos interesados en el conocimiento de la palabra de Dios, que había tres grupos de dones en la palabra del Señor. Dones de ministerio, dones generales, dones sobrenaturales. Hoy de hoy nos vamos a enfocar en los dones de ministerio. Bendito sea el Señor. En los dones de ministerio. Vamos a introducirnos mencionando 5 puntos importantes. Antes de esto, vamos a hacer una oración y un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Señor mi Dios, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder acudir a ti, al trono de tu gracia, con oración, con ruego, con súplica en el Espíritu. Bendice a mis hermanas y hermanos que estamos estudiando la palabra de Dios, que estamos seriamente comprometidos con el estudio. Dios mío, te pido tu favor y tu bendición, Señor. Gracias te damos, Señor. Ponemos todo este tiempo en tus manos, Señor, que sea el Espíritu Santo guiando todo este tiempo, Señor, y que esta temática sea nutritiva para nuestra fe y para el conocimiento que vamos adquiriendo a través de la Escritura. Hacemos esta oración en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bien, vamos a tener un fundamento bíblico, ¿no? Como siempre acostumbramos, y este va a ser Efesios capítulo 4, del versículo número 11 hasta el versículo número 16, que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta parte es importante, ¿no? Para la edificación, ¿no?, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, el cuerpo de Cristo somos nosotros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a definir la palabra ministerio. Este es el primer punto que vamos a tocar, de los 5. Esto es un proceso introductorio a la temática. Ministerio, ministro, ministrar, son traducciones de palabras en el griego relacionadas con la palabra diaconía, que significa servicio, y que en el contexto del Nuevo Testamento siempre se refiere al servicio de Dios. Y en ese sentido, nosotros estamos seriamente comprometidos con la obra del Señor para poder desarrollar ministerios, para poder servir con excelencia a nuestro Dios. Por lo tanto, un ministerio es fundamentalmente un servicio espiritual que se presta al Señor en el marco de la congregación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Los ministerios como dones a la iglesia, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Para nosotros es importante, ¿no?, conocer ciertos vocablos en los originales. En este caso, por ejemplo, la palabra constituyó, ¿no? La palabra original para constituir es una palabra griega, que es la palabra didomi, que significa dar o dio. Una traducción exacta es: y él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, es decir, algunos apóstoles a la iglesia, así como cada uno de los otros ministerios, dados por Dios para bendición de ella. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Nosotros como ministros del Señor respondemos a un llamado directo
que Dios hace, por lo menos en los ministerios que estamos o que vamos a estudiar, ¿no? Los ministerios son dados por Dios y eso es muy importante, ¿no? En 1 Corintios 12, 28, 1 Corintios 12, 28, la Escritura dice lo siguiente, 1 Corintios 12, 28. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿no? Pablo usa la palabra titemi, es una palabra griega que traducida correctamente significa puso. ¿Quién puso? Dios, es decir, Dios, Cristo, puso en la iglesia apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. En este sentido, los ministerios, ¿no? Entendamos que en este grupo de Efesios 4:11, lo que vamos a estudiar son los dones del ministerio, los dones de ministerio, que son dones dados por Dios de manera directa. Dios llama, Dios escoge quiénes van a, ¿no?, desarrollar ese ministerio dentro de la iglesia. Ahora, como es lógico suponer, Dios da los ministerios, uno responde al llamado de Dios, pero tenemos que entender que estos ministerios son dados por Dios a la iglesia con un propósito, ¿no? Y en este sentido tenemos que conocer los propósitos de los dones del ministerio. Leyendo Efesios capítulo 4 del versículo 12 al 16, vamos a leerlo una vez más para ir desglosando poco a poco y poder ir nutriéndonos con el conocimiento que Dios lógicamente nos da. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay palabras importantes que nosotros tenemos que estudiar en este sentido. La primera palabra es la palabra perfeccionar, versículo 12, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar responde a un vocablo griego que es catartismo, que significa ajustar, preparar plenamente para algo. En este caso, con un propósito definido para poder servir al Señor con los dones y con el llamado al cual nosotros respondemos, ¿no? El propósito básico de los dones del ministerio es preparar a los creyentes para una vida cristiana saludable, plena en el Señor. Siendo nosotros un modelo en ese sentido, siendo ejemplo, somos llamados, ¿no?, a influenciar de una manera correcta dentro de la iglesia como ministros y dentro de la sociedad en la cual nos encontramos. Somos ministros del Señor. Ahora, la segunda palabra que encontramos es la palabra edificación. Y esto está en relación, ¿no?, al cuerpo de Cristo, como dice el mismo verso 12, en la parte final dice, bendito sea el Señor para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de edificar, lo hacemos con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que haya un crecimiento espiritual. No solamente cuando hablamos del crecimiento, hablamos del crecimiento cuantitativo, ¿no?, que habla, ¿no?, de una multitud de personas que se van añadiendo a la iglesia. No. El propósito principal de los dones del ministerio es el crecimiento espiritual, bendito sea el Señor, tanto individual como corporativamente, lógicamente, ¿no? Es importante, tanto en la cantidad como en la calidad, lógico.
La edificación de los miembros los hará menos vulnerables a los engaños en este tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando escribe, y Mateo toma las palabras del Señor, en el libro de Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, Él dice, no parafraseando, dijo, tengan cuidado de ser engañados. Entonces, una de las funciones básicas de nosotros como ministros, sea pastor, sea maestro, sea evangelista, es edificar, es construir, es preparar, es adiestrar al pueblo de Dios para la obra a la cual Dios nos ha encomendado. Bendito sea el Señor, hacer discípulos, ¿no? Establecer, ¿no?, ministerios específicos en puntos específicos, a los cuales nosotros llamamos muchas veces puntos de predicación, como es el trabajo, por ejemplo, en la visión celular. Dios levanta líderes y esos líderes tienen que desarrollar también igualmente una labor pastoral como parte de la preparación. Y muchos, ¿no?, que empiezan así, terminan siendo llamados por el Señor para ministerios ya más específicos dentro de la que es los dones de ministerio. Muchos así son levantados como pastores, otros son llamados y levantados como evangelistas, otros son llamados como maestros, ¿no? Y todos desarrollamos una función muy importante, ¿no? El crecimiento de cada miembro es fundamental, ¿no? De tal forma, ¿no?, de que como resultado de ese crecimiento ellos vayan dejando de depender de los líderes, por ejemplo, ¿no? No hablo de depender de la sujeción, porque el fracaso de muchos que empiezan en el liderazgo, ¿no?, o respondiendo a un llamado es cuando no saben sujetarse, ¿no?, al pastor o al líder, ¿no?, que Dios pone. Entonces ahí hay serios problemas. Entonces el énfasis final de todos estos propósitos, ¿no?, es perfeccionar, edificar el crecimiento de cada miembro, es la unidad en el cuerpo de Cristo. El énfasis final es la unidad en armonía y amor que debe existir en la congregación, que debe existir en la iglesia, que debe existir en nuestras células o en los campos de predicación, ¿no?, o en los campos blancos, ¿no?, donde estamos llevando el mensaje con una visión futura, ¿no? Queremos levantar, ¿no?, con ayuda del Señor, iglesias que den gloria al Señor. Y esto es muy importante. Yo quiero leer un texto en el libro de San Juan, capítulo 17, que habla acerca de la unidad, de una unidad con propósito. Yo siempre creo que esto es importantísimo, ¿no?, cuando hablamos de la unidad, de una unidad con propósito. Dice el capítulo 17 de San Juan, verso 23, así, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y cuando hablamos del mundo, no solamente hablamos de un sistema, ¿no?, sino hablamos de un conglomerado, ¿no?, de personas, de seres humanos, de criaturas, de personas que no tienen a Cristo, que están perdidas, que viven en tinieblas, que están en oscuridad, que tienen religión, pero no tienen a Cristo. No son salvos, no han nacido de nuevo. Lo peor, lo más dramático, no tienen ni idea. Entonces nosotros en el ministerio somos formados para poder responder a esa necesidad que nosotros vamos a ver, vamos a observar. No podemos ser indiferentes, ¿no? El que es llamado por el Señor, ¿no?, se convierte en un hombre, en una mujer apasionada por la causa del Señor. Bendito sea el Señor. Y esto es muy importante que nosotros podamos entender y comprender. Entonces vamos a empezar a desglosar, ¿no? Debemos desglosar ya uno por uno en qué consistían estos dones de ministerio, cuáles eran sus características, que esto es esencial y importante para poder entender, para poder comprender, ¿no?, lo que significaba, por ejemplo, el primer don, el don de apóstol, ¿no? Esta palabra aparece 79 veces, 10 en los evangelios, 28 en el libro de Hechos de los Apóstoles y 38 en las epístolas. Aparece 79 veces. La palabra apóstol, ¿no?, proviene de un vocablo griego que es la palabra apóstolos, que significa un
enviado. Entonces, ¿quién es un apóstol en el contexto bíblico doctrinal? ¿Quién era? Un enviado. Sí, un enviado. En este sentido, Jesucristo fue nuestro apóstol por excelencia. Bendito sea el Señor. Pero él mismo, nuestro Señor Jesucristo, envía a los 12 a extender por el mundo su iglesia nacida en Pentecostés. Y como resultado, ¿no?, de esa loable labor apostólica, están las iglesias hoy en día diseminadas, ¿no?, en todos los continentes de este planeta, todos con un firme propósito: dar a conocer el mensaje del Evangelio. La otra palabra en el griego que nosotros encontramos es la palabra apostolein, que significa, que significa enviar, que significa enviar. El apóstol nunca va por su cuenta. Siempre es respaldado, siempre es respaldado por el Señor. Hay un momento en la Biblia importante, en el libro de Hechos, gloria sea el Señor. Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13. Y vamos a ver cómo Dios opera dentro de la iglesia, cómo Dios llama a los que han de ser definidos como ministros del Señor, como siervos. Y vamos a ver en este llamado, el llamado específico que Dios hace al apóstol San Pablo. En el capítulo 13 del versículo 1 al 4 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, o que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo, después ya no se va a llamar Saulo, después lo vamos a conocer como el apóstol San Pablo. Aquí en el llamado. Ministrando, dice el versículo número 2, ministrando gestos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo habló a través del ministerio de profeta. Había profetas en esa iglesia. Dios habló a través de este don de ministerio, profeta, y trajo una palabra. Dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto viene a ser como la ordenación pastoral, ¿no?, o la ordenación ministerial, ¿no? La iglesia, los diáconos, ¿no?, los pastores, los evangelistas, los maestros y los profetas en el contexto que estaban ahí, impusieron sus manos sobre Bernabé y sobre Saulo y los encomendaron a la obra que fueron llamados. Dice el verso 4, ellos entonces, enviados, apostelein, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y dice el verso 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no?, para poder entender cómo Dios opera en cuanto al llamado. Y esta operación ministerial, ¿no?, la forma como Dios trabaja, la forma como Dios opera, ¿no?, es para todos los ministerios, ¿no? Para todos los ministerios. En la iglesia, bueno, lamentablemente siempre ha habido falsos apóstoles que se han dado este título sin que una iglesia los hubiera enviado o respaldado, ¿no? Dan el nombre, ¿no?, como si fuera, no sé, es complicado esto. Esto ha hecho mucho daño a las personas ingenuas que han seguido y se han dejado esclavizar por sus enseñanzas y exigencias. Y esto lo vemos nosotros en la Escritura, no solamente en el tiempo presente, también en el tiempo de la época, donde se desarrolla la iglesia, donde la iglesia, ¿no?, empieza a avanzar, a crecer, ¿no?, donde vemos la iglesia extenderse, un avivamiento poderoso. Pero en el tiempo presente también
esto es real, es una realidad que no podemos ignorar. Falsos apóstoles que nunca fueron llamados por el Señor, nunca fueron enviados, ¿no? Consideramos que hay un ministerio apostólico que sí está operando. Hombres que son llamados por el Señor y Dios los pone en lugares donde no se predicó el Evangelio, donde no hay iglesia, donde no hay personas convertidas a Cristo. Y estos hombres responden al ministerio apostólico, llegan a esos lugares, invierten tiempo preparando líderes, ministros y después siguen. Una característica de los apóstoles en el contexto que estamos estudiando era esa, ¿no? Señales que caracterizan el ministerio de un apóstol. Lógicamente, prodigios, milagros, señales. En Romanos capítulo 15, versículo 19, Romanos capítulo 15, versículo 19, la Escritura dice así, Romanos 15, 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Ya Pablo, el apóstol, ¿no?, dice, con potencia de señales y prodigios, maravillas, milagros portentosos. Bendito sea el Señor. Otra característica importante, ¿no?, que define un ministerio en realidad es el amor y la entrega total por las almas. Hay un compromiso con las personas, con la gente, sobre todo con aquellos que no tienen a Cristo. El apóstol llegaba, ¿no? Pablo llegaba a Corinto, fundó una iglesia, invirtió tiempo, años muchas veces, ¿no? 2, 3 años, ¿no?, preparando y levantando a la iglesia, con ayuda del Señor, lógicamente. Bendito sea el Señor. Amor por las almas. En 2 Corintios, capítulo 12, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15. La Biblia dice así. 2 Corintios 12, 15. El apóstol Pablo, ¿no?, enviando el mensaje a la iglesia en Corinto. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por el amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, ¿no? Otra característica importante, ¿no?, que definía el ministerio apostólico del apóstol era que predicaba en lugares no tocados por el Evangelio. Eran lugares que nosotros podemos llamar campos blancos, lugares donde la palabra no ha llegado, lugares, como decía hace un instante, donde no hay iglesias. Entonces el apóstol, el que tiene ministerio apostólico hoy día en el tiempo presente, siente una carga, un llamado, responde un llamado para ir a esos lugares. Pueden ser tribus, pueden ser zonas complicadas, ¿no?, países o naciones donde impera la violencia, el terrorismo, donde por predicar el evangelio incluso hasta te pueden asesinar. ¿Y cuántos no han dejado su vida respondiendo a ese llamado? Pablo no hacía viajes relámpagos, sino que por su amor a las almas se quedaba de 6 meses a 3 años en cada lugar para poder confirmar a los nuevos convertidos y a las iglesias que había fundado. Bendito sea el Señor. Entonces hay que invertir tiempo en ese sentido, ¿no? Aunque esta es una característica que también identifica a los pastores, ¿no? Aunque en el caso de los pastores, pues nosotros estamos pues muchos años, ¿no? Muchos años en determinados lugares donde tenemos que enseñar, preparar, discipular, consolidar. ¿Para qué? Para poder ver líderes, hombres de Dios, mujeres de Dios que se levantan, que responden a un llamado específico que Dios hace, ¿no? Algunos de los requisitos, ¿no?, en este sentido para ser apóstol eran, por ejemplo, ser llamado por Dios específicamente para ello, ¿no? Incluso una de las características importantes del requisito en el contexto de la iglesia que se inicia en Hechos era que el apóstol había que haber estado presente
trajín en el caminar del Señor Jesucristo. Esa era una característica esencial que definía a los apóstoles verdaderos. Porque hoy día muchos se hacen llamar apóstol, pero pregunto, ¿reúnes ese requisito? Es complicado. Otro requisito, profunda experiencia con Dios, lógicamente. Aunque esto se repite en todos los dones de ministerio. Dones espirituales, ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Incluso para limpiar las mesas tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de sabiduría, preparación especial, disposición para el sufrimiento y grandes esfuerzos, cosas que quizás muchos, no, yo no quiero sufrir, no, yo quiero la comodidad. En el contexto que nosotros estamos estudiando, estos apóstoles estaban entregados a la causa. Ellos estaban preparados para el sufrimiento. Ellos estaban preparados para la necesidad. Los tiempos han cambiado, ¿no? Lamentablemente, hoy día no se ve eso. Hoy día no se ve eso. Hoy día lo que se ve es un consumismo, un interés, ¿no? Ya no hay esa pasión, ¿no? Realmente no hay ese desgaste que debería haber en el corazón de un siervo, de un ministro del Señor. El segundo ministerio que vamos a estudiar es el ministerio de profeta, del griego profetes, ¿no? Que significa delante, ¿no? Hay otra palabra en el griego que es la palabra peni, que significa hablar. El profeta es el que habla delante, es el que trae, ¿no?, el mensaje del Señor. Como leíamos en la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 13, dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y el profeta habló y trajo un mensaje a la iglesia. Y ahí estaban los maestros, estaban los pastores, ¿no? Y el profeta habló de parte del Señor, trajo la palabra, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué hace el profeta? ¿No? Edifica, exhorta y consuela a la iglesia mediante el don de profecía, ¿no? Como podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 32, a Judas y Silas, ¿no? Pero si nosotros vamos más profundamente a la Escritura, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 14, verso 3. 1 Corintios 14, verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Con qué propósito? Dice la Escritura, para edificación, exhortación y consolación, ¿no? Hay una palabra, ¿no?, en el griego que es la palabra parakaleo, y esa palabra tiene precisamente esa connotación. El que va a hablar el mensaje, pues no siempre es el mensaje que trae dureza, ¿no?, o exhortación, trae consuelo, también trae consolación, trae dirección y trae muchas veces el llamado al cual nosotros respondemos de parte del Señor. El ministerio profético revela hechos presentes y pasados por el don de palabra de ciencia, como vamos a estar viendo, ¿no?, en el último grupo, dones sobrenaturales, el don de palabra de ciencia. Por ejemplo, cuando el profeta Natán, en una entrevista con David, ¿no?, eso lo podemos estudiar en 2 Samuel capítulo 12, del 1 al 15, ¿no? Y el profeta Natán llega y le cuenta una historia de un hombre que había abusado de otro, que había tomado una corderita. Recordemos que en el contexto ya David había pecado, había adulterado con Betsabé, había asesinado al esposo de Betsabé, Urías el Eteo, y él no había confesado su pecado y él no se había arrepentido. Y llega el profeta enviado por Dios y le cuenta esta historia. David responde indignado, ¿no? El tal es digno de muerte. Este es su castigo. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Era un hecho conocido por Dios. Dios reveló al profeta en el contexto y sacó a la luz el pecado. Alabado sea el Señor. En este tiempo estamos observando, ¿no?, un movimiento profético interesante, ¿no?, que está advirtiendo a la iglesia acerca de su condición. Lamentablemente hoy en día vemos mucha liviandad. Ya no hay esa búsqueda, ya no hay esa consagración. Vemos mucha ligereza. No quiero generalizar, pero es una realidad.
Ya no se ve esa santidad, ya no se ve esa pureza, ya no se ve ese compromiso, ¿no? Y como que de pronto vemos el mundo, ¿no?, entrando en la iglesia. Y eso es preocupante, ¿no? El ministerio profético discierne los espíritus. El profeta discierne los espíritus. Bendito sea el Señor. Pablo, por ejemplo, por el don de discernimiento de espíritu, se encuentra con una muchachita que tenía el don de adivinación. Y esta muchachita lo seguía varios días. Y estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta historia está en Hechos capítulo 2, del versículo 2 al 12, ¿no? Y esto incomodó, porque Pablo tuvo discernimiento y pudo darse cuenta que había un espíritu que estaba operando. Él reprendió el espíritu, la chica fue libre, ¿no? En ese sentido, ¿no?, este ministerio, o estos ministros, o estos pastores, o estos profetas, mejor dicho, en el contexto, ¿no?, tenían dones de liberación, dones de sanidad, imponían las manos, bendito sea el Señor, ¿no? Como lo vemos en el contexto de Hechos 13, cuando vemos que como respuesta al llamado, estos hombres, Bernabé y Saulo, son ordenados, hay imposición de manos y son enviados al ministerio. Requisitos para ser un profeta: ser llamado por Dios específicamente por ello. Bueno, en el contexto de la Biblia, antiguamente los profetas eran llamados específicamente por el Señor. Y eran hombres, ¿no?, que eran enviados a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes, y tenían que traer el mensaje, ¿no?, que Dios les decía. Eran hombres que visualizaban, ¿no?, de parte del Señor lo que había que acontecer, y ellos traían el mensaje, aunque quizás muchas veces el mensaje no agradaba, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con esto del ministerio profético, ¿no?, porque hoy día vemos falsos profetas también, ¿no? Si la profecía no se cumple, no fue palabra de Dios. Y muchas veces vemos eso, ¿no? Dice, incluso toman, Dios mío, para mí me parece un atrevimiento preocupante. Toman el nombre del Señor. Dice el Señor. Y Dios no dijo nada. Y Dios no habla nada. Y traen la profecía. Y dice el Señor. Y de pronto esa profecía no se cumple. En Deuteronomio capítulo 18, del versículo 20 al versículo 22, Deuteronomio 18, del versículo 20 al 22 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Imagínense, en el contexto era complicado, era complicadísimo, muerte, ¿no? Si dijere en tu corazón, ¿cómo conocemos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y a veces escuchamos anuncios, ¿no? Escuché un profeta, supuesto profeta, Dios mío. Eso fue en el año 2000. En el año 2000 había una zozobra, ¿no?, porque se ingresaba a un nuevo milenio. Y un falso profeta anunció terribles terremotos, precisamente en la madrugada del 31 de diciembre al 2000. Inundaciones, un terremoto espantoso que iba a traer tsunamis por la costa de California, de México, y que iba a haber una mortandad espantosa. Nunca ocurrió eso. El tal profeta era un falso profeta. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Requisito para ser un profeta: madurez espiritual, un carácter forjado en humildad. Dios nunca pondrá en un ministerio a un creyente inmaduro. Nunca. No lo hará. Lamentablemente hay muchos que se llaman así, ¿no? Como que a muchos lo que les gusta la figuración, es un orgullo espiritual figurar en ese sentido, ¿no? Y hasta se hacen llamar, ¿no?, profetas. No lo son, ¿no? Nunca fueron llamados, ¿no? Preparación concienzuda en la palabra de Dios. Nosotros somos forjados en las canteras del conocimiento.
Es importante. Somos forjados en las canteras de la educación cristiana, teológica, aunque los comienzos son pues sencillos, simples, pero después vamos, ¿no? Conforme el crecimiento, conforme la madurez, vamos ya alimentándonos con mayor solidez, ¿no? El alimento sólido. El ministerio de evangelista. ¿Quién es el evangelista? Bueno, uno que anuncia el evangelio. Es decir, uno que anuncia las buenas nuevas de salvación. En un sentido, todos los creyentes debemos ser evangelistas, en un sentido. A veces incluso, ¿y tú quién eres? ¿O de qué religión eres? Bueno, nosotros no somos religiosos, ni tenemos religión. Nosotros somos cristianos, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, temerosos en nuestro corazón para con nuestro Dios, y que estudiamos, leemos, ¿no?, la palabra del Señor. Y con ese conocimiento y con esa autoridad y con ese respaldo de parte de Dios, hablamos la palabra del Señor. Alabado sea el Señor, ¿no? Entonces, el evangelista es uno que anuncia la buena nueva de salvación. En un sentido, todos debemos ser evangelistas, pero no de ministerio, no todos. El evangelista de ministerio es el que responde al llamado ministerial de evangelista. Y como vamos a ver más adelante, ¿no? En Mateo capítulo 28, del versículo 18 y 19, Mateo 28, la Biblia dice así. Mateo 28, versículos 18 y 19. Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Mateo 28, versículos 18 y 19 dice así. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:15 dice, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, de cierta manera, en ese sentido, todos debemos ser evangelistas, ser discípulos, predicar el Evangelio. Es cosa muy diferente, ¿no?, cuando ya tú eres llamado al ministerio de evangelista, ¿no? Y hay muchos que somos evangelistas y que viajamos y que predicamos y estamos viendo la gloria del Señor en los lugares donde estamos llevando el mensaje del evangelio. La gloria siempre es para el Señor. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos por la gracia y la misericordia del Señor. ¡Qué de extraordinario! El extraordinario es nuestro Dios. Él es el que hace todo. Él nos usa. El evangelista tiene un solo mensaje: Cristo y la gracia redentora de Dios. Su corazón arde por el mensaje de salvación. Alabado sea el Señor. Un ejemplo es Felipe. En el libro Los Hechos, Hechos capítulo 8, versículo 5. Hechos capítulo 8, versículo 5. Bendito sea el Señor. La Biblia dice así, en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y en el versículo 35 del mismo capítulo 8, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, le habló la palabra de Dios. Hay un hombre, un apóstol, un tremendo siervo del Señor, el apóstol Pablo. Era un hombre que ardía en su corazón de una compasión, de una pasión extraordinaria por llevar el mensaje del evangelio. Y nosotros como evangelistas, bueno, yo me digo evangelista porque respondo a un llamado de evangelista, tenemos eso. Tenemos una pasión, no importa si predicamos en un estadio o si lo hacemos, ¿no?, de manera muy sencilla, no predicándole a un grupito, pero en nuestro corazón arde una pasión, un compromiso por esa palabra, por esa extensión del reino, por esa predicación del evangelio. Pablo es un lindo ejemplo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, es un lindo ejemplo el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. En el capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 16, el apóstol decía así, escribe a la iglesia en Corinto: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio.
El ministerio de evangelista es un ministerio de compromiso con las gentes, con las personas, con las almas, especialmente con las que no tienen a Cristo, con las que no conocen al Señor. El evangelista tiene una unción muy hermosa, muy especial. Lo vemos nosotros, por ejemplo, en Hechos 8, versículo 6, ¿no? En Felipe. Dice así: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La gente unánime escuchaba atentamente. Era cautivada por el mensaje del Evangelio, porque había una unción que fluía. Esa es una característica del ministerio evangelista, ¿no? La unción fluye. Y no solo eso, ¿no? Sino que el respaldo, ¿no? Que son milagros, portentos, maravillas, ¿no? Sanidades, liberaciones. Gloria sea el Señor. Sí, en ese sentido el ministerio evangelista va acompañado de señales, portentos y maravillas. Ahora, cualidades necesarias para el ministerio de evangelista. Por ejemplo, tomamos como ejemplo a Felipe. Pues él no empezó directamente como evangelista. No. En Hechos capítulo 8, del versículo, Hechos capítulo 6, sí, 6, del versículo 2 al 5. Mire, yo quiero que observen ustedes las exigencias de Dios para el ministerio. Hechos capítulo 6, versículos 2 al 5. Había un problema, ¿no? Había una discusión entre las viudas de los hebreos y las viudas de los griegos. El versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El problema era un problema de atención a las viudas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, primer mártir, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, ¿no? Si uno ve las exigencias, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio, los requerimientos en ese sentido que Dios hace a nosotros no han cambiado. Otra característica, otra cualidad, ser lleno de la gracia y del poder del Señor. En 1 Corintios capítulo 2, hablando de la predicación, bendito sea el Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, la Escritura dice así: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En ese poder vivificador, en ese poder liberador, en ese poder transformador. Porque cuando uno se convierte a Cristo, jamás vuelve a ser la misma persona. Por eso el borracho cambia, el drogadicto cambia, el delincuente cambia, la prostituta cambia, el hombre, la mujer que viene cargada de pecado cambia, es liberada, se rompen las cadenas. Bendito sea el Señor. Sí, otra cualidad importante, ¿no?, del evangelista, y esto se repite en todos los ministerios, es que es obediente a la dirección que Dios da. Es obediente, es sensible a la dirección que Dios da. Y muchas veces como respuesta, ¿no?, al llamado, ¿no?, de pronto quizás es posible, ¿no?, al evangelista, y esto es algo que pasa, y se presenta la oportunidad de ir a llevar un mensaje evangelístico. Pero antes de ir a llevar el mensaje evangelístico, ese hombre de Dios o esa mujer de Dios tiene que meterse con Dios. Entonces muchas veces Dios dice: ¿sabe qué? Ayuno, días de ayuno. Antes de ello quiero usar tu vida, quiero hacerlo con poder, con unción. La gloria es para mí, recuerda, no lo olvides. Jesús dijo: aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces uno responde:
¿no? A esa dirección el Espíritu Santo habla, ¿no? Hay que estar, ¿no? Acuartelado, ahí estar ayunando, clamando, intercediendo, orando por esas almas que van a ser evangelizadas. Bendito sea el Señor. Y ser valiente también. El evangelista tiene que ser valiente para enfrentar la oposición, sobre todo cuando empieza a usar, ¿no? Mecanismos de tinieblas, las personas, ¿no? Que de pronto se introducen y empiezan ahí a gritar o a insultar, y la autoridad de Dios está ahí. Nunca olvido, en un escenario, fue en Tacna hace muchos años, estábamos en una campaña evangelista en el Parque Quiñones, y ahí estaba el estrado y estaba el tiempo del evangelista y tocó predicar, gloria al Señor. Y había un muchachito, ¿no? que estaba ahí borrachito. Y gritaba y hacía problemas. Y ahí estaba gritando. Y gloria al Señor, ya estábamos predicando la palabra de Dios. Y recuerdo que cuando me tocó hacer el llamado, bendito sea el Dios. Y cuando empezamos a orar, y de pronto veo, no lo veía parado el borrachito. Y lo veo tirado en el suelo, de rodillas con su mano levantada. Gloria al Señor, aleluya. Convirtiéndose para Cristo. Escenas como esa hemos visto muchas veces. La gloria es para el Señor. Pero es emocionante, es hermoso, es ver. Porque uno dice, un alma llega a los caminos del Señor. Un hombre, una mujer es transformada por el poder de Dios. Alabado sea el Señor. El ministerio de pastor. El ministerio, hay tres palabras en el griego que definen, ¿no? El término pastor. La primera palabra es la palabra poimen. Y la encontramos precisamente en Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿No? Pastor. La otra palabra es la palabra presbúteros, que significa anciano. Y esta palabra la encontramos en Hechos capítulo 14. Bendito sea el Señor. Versículo 23. Hechos 14, 23. Que dice así. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Algo que me llama mucho la atención, ¿no? y me emociona eso, gloria al Señor, porque si algo que hemos aprendido es la necesidad de estar enfocados en esa dirección correcta, y que siempre que veo, ¿no? La iglesia siempre estaba ayunando, siempre, buscando de Dios, buscando dirección, buscando ser sensible a la voz del Señor. Entonces, la palabra presbútero, la otra palabra que encontramos es una palabra griega, que es la palabra episcopos, que significa obispo, sobreedor, supervisor, ¿no? Y esta palabra la encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Alabado sea el Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Alabado sea el Señor. El apóstol funda iglesias. El evangelista gana almas para Cristo, pero es el pastor el encargado de cuidar el rebaño, alimentarlo y guiarlo para que no se pierda. Es grande la responsabilidad y lo entendemos y tenemos claridad del compromiso. Nosotros no queremos que las almas se pierdan. Al contrario, entregan su vida, se convierten en el cristianismo y ahí tenemos que prepararlos para el cielo. Es una labor bastante hermosa, aunque complicada a veces, sobre todo cuando tú lo ves, wow, se entregan al Señor y tú lo ves, qué tremendo, qué hermoso, qué lindo, y después lo ves apagados. Es complicado. Ahora, el Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo en ese sentido. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, San Juan capítulo 10, versículo 11. La escritura dice así, San Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Son palabras literales de nuestro Señor Jesucristo, pero son palabras que identifican el ministerio pastoral. Son palabras que de verdad identifican el corazón de un pastor entregado para la causa del Señor. Y esto es muy importante que nosotros podamos reconocer, ¿no? Es una función necesaria, ¿no? La que nosotros realizamos dentro de la iglesia, respondiendo al llamado. Recuerdo cuando estaba en el seminario estudiando en el instituto, y a veces me decía, ay, hermano, vos ahí estás preparando para ser pastor. Está
ser pastor. Y es cierto, de cierta forma, pero no es verdad en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque uno no estudia, el estudio, la enseñanza. Él dice en la Biblia que el pastor tiene que ser apto para enseñar. Pero yo conozco muchos que estudiaron en el seminario y nunca llegaron a ejercer un ministerio. Fue como un paseíto, no, nada más. Entonces, en ese sentido, uno no estudia para ser pastor. Uno es llamado para ser pastor. Uno responde al llamado de Dios. Ahora, no estoy desmereciendo el estudio, no estoy desmereciendo la preparación teológica, no, es importante, es parte del llamado. Tenemos que estudiar, somos estudiosos de la palabra, del conocimiento, y esto es muy importante. Entonces vamos a ver algunas cualidades que los pastores debemos evidenciar, ¿no? Soy pastor. Número 1, tener amor por las ovejas. Tener amor por las personas. Es algo que identifica la labor pastoral. Si nosotros leemos San Juan capítulo 10, del versículo 11 al 15, escuche, él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Hay mucho ¿no? mentalidad metálica, ¿no? Eso, dinero, están enfocados más en el dinero. No, un momentito. Yo sé que el dinero es necesario para poder desarrollar la obra del Señor, pero no es el dinero el que debe mover a un pastor. Es el amor, es el compromiso con las personas, con las almas, el compromiso con Dios, ¿no? Y Jesús, nuestro Señor, es un lindo ejemplo. Versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y todos sabemos, ¿no? Lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer para que nosotros estemos en este camino. Él tuvo que llevar nuestras culpas, nuestros pecados. Él tuvo que ser torturado, porque la palabra correcta es eso. Maltratado, a más no poder. Como dice Isaías 53. El siervo sufriente que dio su vida por ti, coronado con espinas, torturado. Dice que no se halló parecer en su rostro, fue golpeado brutalmente, fue clavado en una cruz, fue traspasado con una lanza, para que tú y yo podamos tener una esperanza bienaventurada de cielos nuevos y tierra nueva. Aun cuando quizás somos conscientes de la propia realidad, estamos acá, pero nos preparamos para el cielo. Jesús dijo, en la casa de mi Padre, San Juan 14, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Y una de las realidades y compromisos que los pastores tenemos es esa, preparar al pueblo para el cielo. Aun cuando quizás tengamos que reconocer que mientras estemos aquí, esta es nuestra realidad, trabajo, familia, compromisos, responsabilidades, pero sin descuidar nuestra comunión con Dios, ¿no? Otra cualidad, otra característica que los pastores debemos tener, ser irreprensibles en nuestra vida personal, familiar y social. En 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 7. Gloria sea al Señor. Dice, requisito de los obispos, ¿no? Del griego episcopos. Pastores, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? De un neófito,
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿no? Y de preferencia, lógicamente, tener dones espirituales, ¿no? Don de enseñanza, don de sanidad, aunque no todos quizás oran por los enfermos y los enfermos se sanan, ¿no? Pero sí es parte del desarrollo ministerial. Los dones están ahí a nuestra merced y si en su gracia y en su infinita misericordia Dios nos concede ese favor, tenemos que utilizar esos dones que Dios nos da. Don de enseñanza, don de predicación, don de sanidad, ¿no? Entonces, tiene que haber también una madurez espiritual. Los que somos llamados al ministerio de pastor, pues respondemos a una madurez espiritual y a un compromiso serio, profundo con Dios, a quien daremos cuenta un día. Por último, el ministerio de maestro. Está generalmente ligado al don de pastor, maestro. Aunque para ser franco y sincero, pues, maestro no me considero, pero sí, el don de enseñanza, me gusta enseñar. Gloria sea al Señor. Muchos intérpretes consideran que en Efesios 4:11 debe leer pastores y maestros como un solo ministerio, pero no es así, son ministerios diferentes. También en 1 Timoteo 3:3 se especifica que el obispo o pastor debe ser apto para enseñar. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3. 1 Timoteo capítulo 3, 3. Bendito sea el Señor. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 2, la parte final dice, apto para enseñar. Apto para enseñar. Y lógicamente, ¿no? El alimento espiritual que nosotros tenemos que dar es la palabra. Y tenemos que prepararnos concienzudamente en el conocimiento de la palabra para poder dar el alimento fresco a la grey. Bendito sea el Señor. ¿No? Es importantísimo esto, ¿no? Entonces, el maestro, ¿no? De cierta forma, ¿no? Incide mucho en el ministerio pastoral, pero no todos son pastores y maestros, no todos. Apolos era un maestro, ¿no? En Hechos capítulo 18, versículos 24 y 26, del 24 al 26, la escritura dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, buen léxico, florido, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando leyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, ¿no? En ese sentido uno tiene que ser enseñable, ¿no? Para también saber escuchar, ¿no? A otros ministros, a otros siervos. O incluso uno tiene que ser corregido, ¿no? El maestro tiene la habilidad de exponer las escrituras de tal forma que toca los corazones y produce una vida esplendorosa espiritualmente hablando. No es mera habilidad natural para impartir información. Tampoco corresponde al concepto común de teólogo, ¿no? Quien se dedica a la ciencia de Dios desde el punto de vista intelectual y un filosófico, ¿no? Pueden haber pastores maestros, evangelistas maestros, profetas maestros o maestros maestros. Estos posiblemente tendrán un ministerio no centrado en una iglesia local. Generalmente, una característica del maestro es que viaja mucho, es algo parecido a lo que sucede con los evangelistas, ¿no? Gloria al Señor, que nos preparamos para poder viajar cuando la oportunidad lo amerita y vamos al lugar donde tenemos que entregar el mensaje. El maestro igual viaja para entregar la enseñanza y la enseñanza es nutritiva. Es emocionante ver
Santiago capítulo 3, versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué dice así? Los maestros son más responsables cuando ejercen mal su ministerio, porque los errores doctrinales o de ética afectan seriamente la vida de las personas. Y curiosamente, una característica de los últimos tiempos es falsos maestros. Hace unos días compartía con un amado consiervo y él me decía, poderosamente por el Señor, pero que ahora en estos últimos tiempos estaba enseñando que Jesucristo no va a venir, que no va a haber rapto de la iglesia. Y había una tristeza en nuestros corazones porque le conocíamos. Pero tenemos un compromiso con Dios. Oraremos por Él, para que Dios le quite la ceguera espiritual, el orgullo espiritual. Porque muchas veces cuando ya uno se tuerce, se desvía del camino, ya no son enseñables, ya no escuchan corrección. Y es triste, pero ¿qué tenemos que hacer? Orar, clamar, interceder y pedir piedad incluso si ya no se quieren arrepentir. Es lamentable. En los últimos tiempos abundarán los falsos maestros, se convertirán en falsos maestros. Triste. Segundo Timoteo capítulo 4, versículo 3. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3. La escritura dice así. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3. Alabado sea el Señor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o también a sus propios deseos. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿no? En segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro 2, 1, segunda de Pedro 2, 1, la Biblia dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Herejía, la palabra herejía significa una enseñanza falsa, una enseñanza incorrecta, una mentira. Dice, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Maestro, ahora, ¿cómo lo puede identificar? Un hombre que tenía mucho conocimiento, pero que era torcido la palabra y está proclamando que Jesucristo no va a venir, que Jesucristo no hay rapto. Dios mío, ten misericordia. En los últimos tiempos abundarán falsos maestros, muchos de ellos llenos de pecado, que tratarán de arrastrar aún a los escogidos. Por eso Jesús dijo, ¿no? En San Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, gloria sea el Señor. Versículo 24 dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aunque yo tengo una postura teológica en ese sentido, ¿no? Porque yo no creo que Dios se equivoca en ese sentido. Cuando tú eres un escogido de Dios, cuando tú has nacido para Dios, ¿quién te podrá arrebatar de la mano del Señor? Nadie va a venir con mecanismo de tiniebla a torcer tu mente, salvo cuando una persona no ha nacido de nuevo, es un religioso dentro de la congregación, aún con conocimiento, pero de pronto, ¿no? Supuesta revelación, supuesta mensaje, supuesta doctrina, y caen en los lazos del diablo. Es triste la realidad. Cualidades de un maestro. Tienen un profundo conocimiento de las escrituras, versados en los idiomas hebreo, griego, arameo, versados, ¿no?, en la temática teológica, ¿no? El estudio de la salvación, la soterología, ¿no? El estudio del Espíritu Santo, la neumatología,
El estudio de los últimos tiempos, la escatología, están versados, tienen conocimiento. El estudio de la fe, el estudio de la santidad. Alabado sea el Señor. Versados en el conocimiento de la Escritura. Y tienen habilidad para exponer las doctrinas profundas en forma sencilla y entendible a los oyentes, pero también profunda. Pueden hacer el mensaje muy sencillo, pero también a la vez muy profundo. Bendito sea el Señor. Tienen sensibilidad a la enseñanza y dirección del Espíritu Santo, no dejándose influenciar por prejuicios humanos ni por falsas doctrinas. Analizan toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios, rechazando aquellas que no tienen sustento en ella. Es importante, ¿no? Como dice Judas, alabado sea el Señor. Judas, antes del libro de Apocalipsis está el libro de Judas, capítulo 1, bendito sea el Señor, versículo 3, dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo de que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios tenga misericordia. Bueno, ahí nos vamos a quedar por hoy día. Espero y ruego de todo mi corazón un saludo a mis alumnas y alumnos que estamos en la Academia Bíblica. No se descuiden, no dejen de estudiar. Inviertan tiempo en el estudio, porque eso va a ser muy positivo mirando a futuro en el desarrollo de su liderazgo, ministerio, que Dios nos da en ese sentido, ¿no? Para poder servir, como lo hemos explicado al inicio, ¿no? En la primera clase, acerca de los dones, que son capacidades dadas por Dios con un firme propósito para poder suplir la necesidad que vamos a ver dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios nos llama, ¿no? Y Dios nos da, nos dota, nos encarga, nos da ese don con el cual nosotros vamos a servir. Alabado sea el Señor. Quizás hay alguien en esta noche que no tiene a Cristo. Quizás hay alguien que al escuchar esta enseñanza es confrontado con su realidad y de pronto se dice a sí mismo: yo no conozco al Señor, yo quiero recibir del Señor. Si este es tu caso, yo quisiera ayudarte, quisiera hacer una oración por ti. Si tú quieres, en este momento podemos orar por ti. Solamente te pido que hagas esta oración conmigo. Repite estas palabras: Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón. Sé mi Dios, mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Gracias te doy por esta oportunidad. Me declaro libre de toda cadena de pecado, de vicio, de malicia, de sensualismo. Dios mío, gracias, Señor. Me declaro libre para servirte, para seguirte y para amarte. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice que en el cielo hay fiesta, porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y hay fiesta en nuestros corazones también. Bueno, te invitamos a que nos sigas también en nuestro canal de YouTube.